Hola, en esta lección vamos a tratar otro tema típico y un plan de ataque muy común que muchos jugadores tratan de implementar, especialmente en partidas rápidas. Es algo totalmente incorrecto y quiero explicarte por qué. Hablamos de cómo decidir cuándo es útil intercambiar el alfil en fianqueto del oponente y cuándo no. Comenzamos analizando una partida de ajedrez bala entre Carlsen y Nakamura, donde este último decide utilizar este plan que podemos considerar es un plan de ataque de aficionados. La partida presenta esta posición: caballo F3, G6, G3, alfil G7, alfil G2, D6, enroque corto. Y aquí las negras siguieron con alfil D7. Nakamura con negras. El propósito de este movimiento es crear una batería con la dama en C8 para jugar luego alfil H3 y eliminar el alfil blanco de G2. Muchos jugadores creen que este alfil en G2 es el único defensor del rey y que por lo tanto, eliminando este alfil, se desencadenará un ataque exitoso. ¿Qué piensas de esto? ¿A ti también te gusta efectuar este plan? ¿Acostumbras a hacerlo? Ahora que conoces el esquema general de la estrategia en el ajedrez, el que usamos en todo este curso, sabes que el criterio principal para juzgar si tu ataque tendrá éxito o no es la actividad de tus piezas. Eliminar un defensor no es nada si tu actividad no es superior a la de tu oponente. Pensar de manera tan superficial es algo que sencillamente no funciona. La partida sigue con C4. Carlsen sigue trabajando por allí. Dama C8, como decíamos. Caballo C3. Caballo C6 y D4. Como ves, Carlsen simplemente hace caso omiso a lo que las negras se están preparando para el flanco de rey, y esa es la actitud correcta. Cuando sabes que el plan del oponente es incorrecto, no hay razón para preocuparse al respecto, pues es algo que no va a funcionar. Alfil H3. Nakamura cumple con el primer paso de su plan. Usualmente los adeptos a este tipo de plan continúan con el avance del peón H, hasta intercambiarlo y poder abrir la columna para entrar con la dama, idealmente hasta H3, y dar jaque mate por la columna H. Eso es lo que desean, pero repito que no puede funcionar porque su actividad no es superior. No hay razón para que este plan dé resultado por sí solo. ¿Cómo reacciona Carlsen ante esta primera jugada de alfil H3 del plan de Nakamura? Juega dama A4. Quiere demostrarle a las negras que el movimiento alfil H3 es inoportuno y crea entonces la amenaza de jugar D5. Esta es la manera como Carlsen le dice a las negras que van por camino equivocado. Hay que decir que las blancas podrían haber ignorado por completo el plan negro y haber hecho cualquier otra cosa, ya que no hay ningún peligro real. Sin embargo, jugaron dama A4 y las negras se dan cuenta de que no hay una forma fácil de detener el avance del peón a D5, donde se perdería el caballo. Por lo tanto, tienen que retroceder con el alfil. Sigue D5, de todas maneras, caballo D5 y dama B3. Vemos que todo el plan negro comenzó moviendo el alfil a D7, pero mover la dama a C8 y el alfil hasta H3 y luego devolverlo solo terminó siendo una pérdida de tiempo. Aún así, las negras insisten desesperadamente en realizar su plan y, como decíamos, juegan H5. Nuevamente las blancas podrían ignorar esto, pero de pronto, al ser una partida rápida, Carlsen evaluó más fácil cerrar esta oportunidad de una vez por todas y por eso jugó H4. Caballo G4. Este es otro movimiento sin sentido.
Las negras simplemente creen que acercando algunas piezas al rey blanco lo pueden atacar, pero el caballo solo no puede dar mate. Esto solo podría ocurrir con el respaldo de varias piezas más. En la posición actual, todas las piezas negras se encuentran principalmente en su primera fila, sin que puedan tomar parte en ningún ataque. Por lo tanto, siempre que tu oponente intente un ataque como este, que no tiene preparación, no tienes por qué preocuparte. La respuesta perfecta es jugar por el centro y contraatacar. Como sabemos, el centro es el área más importante del tablero, y eso es lo que Carlsen comienza a aplicar. C5. Es un sacrificio de peón con la idea de abrir la posición en el centro. D por C5. Después de que las negras lo aceptan, se juega alfil F4. Y se prevé jugar caballo B5, creando algunas amenazas directas allí de inmediato. Caballo F6 y caballo B5. Las blancas siguen con la idea de jugar caballo C7. Y como vemos, definitivamente no hay forma de que las negras retomen su ataque, que ni siquiera ha comenzado por el flanco de rey. Caballo por D5, intentando algún truco, pero las blancas siguen ignorando a su rival y juegan caballo G5. Esta vez lanzando el anzuelo por el otro flanco. Si este caballo se retira, la respuesta blanca sería tomar en F7 y comenzar la persecución directa al rey negro. Es por eso que las negras responden con E6. Luego las blancas eliminan el caballo que interfiere en el centro, alfil por D5, y se abren opciones tácticas. Sigue alfil por B5, quitándose ese caballo de encima, para evitar que les tomen el peón en C7. Y aquí las blancas toman en E6 con el alfil. Las blancas ganan la partida finalmente, pero era más impresionante tomar en E6 con el caballo. F por E6, alfil por E6, y en esta línea las negras quedan totalmente devastadas. Es una posición muy llamativa porque las negras intentaron atacar por el flanco del rey, fallaron, y ahora es su rival quien ataca. La única manera de proteger tanto la dama como el alfil es jugar alfil D7, donde vendría una forma espectacular de terminar la partida, alfil G8. Súbitamente se amenazaría a dar mate, casi el mate pastor. Las negras no tienen nada que hacer y las blancas ganan. Todo este ejemplo es una clara ilustración de que el plan que comienza por poner el alfil en D7 y la dama en C8 y luego jugar alfil H3 para intercambiar el alfil en fianqueto del oponente no representa ningún peligro si no se cuenta con ventaja en actividad. Se necesitaría al menos tener suficientes piezas activas. No digo que este plan nunca funcione, en muchos casos es posible, pero solo si hay suficientes piezas listas para respaldar el asalto. Si están activas y se tiene buen control del centro, ese plan puede resultar. En cambio, iniciar el ataque prematuramente sin ninguna preparación no tiene sentido y no puede funcionar. Veamos otro ejemplo que nos ilustra no solo el tema del intercambio del alfil en fianqueto, sino también de manera más general el tema del intercambio de piezas. ¿Cuándo se debe intercambiar y cuándo no? ¿Cómo evalúa la computadora una posición con material igualado? Si las blancas tienen, por ejemplo, un peón de más, la computadora muestra una evaluación de +1. Si fueran las negras sería -1. Un peón de más es para la computadora una ventaja de 1 punto. Pero cuando el material está igualado, ¿cómo evalúa la computadora la posición? Es bueno pensar en esto ahora que las computadoras son tan fuertes y superan a los jugadores de élite y campeones del mundo.
El algoritmo de la computadora funciona de manera casi perfecta y lo que evalúa es la cantidad de casillas bajo el control de cada bando. La computadora evalúa en general la actividad de toda la posición examinando todas las piezas y emitiendo una conclusión final. Pero si lo hacemos paso a paso, o bit, por decirlo de alguna manera, podemos comparar la actividad de las piezas una por una. Por ejemplo, si comparamos la actividad de los alfiles de casillas oscuras, ¿cuál es más activo, el blanco o el negro? Para responder a esta pregunta necesitamos calcular simplemente la cantidad de casillas bajo el control de cada una de estas piezas. El alfil negro, vemos, controla 3 casillas. Teóricamente también controla H8 y E5, pero las 3 casillas de antes es algo más realista. Si observamos de igual manera al alfil blanco, vemos que este controla muchas casillas más. Dado que tiene libres 2 diagonales largas. Por lo tanto, el alfil blanco es más activo. El alfil negro está bastante más restringido. Si se intercambiaran entre sí estos alfiles, las negras saldrían ganando porque se reduciría un poco la actividad total de las blancas. En esta posición es el turno de las negras, que apropiadamente juegan alfil H6 e intercambian de inmediato estos alfiles. Si las negras no actuaran pronto de esta manera, el alfil blanco sería más activo que el negro a largo plazo y durante toda la partida. Tienes que comparar esto con lo que se ve con gran frecuencia en las partidas de aficionados. Hay que entenderlo. El jugador de las negras que no sabe valorar la actividad consideraría que su alfil en G7 es vital y trataría de mantenerlo a toda costa. El jugador de las blancas, que tampoco sabe valorar la actividad, podría de repente jugar algo como dama de 2 y luego alfil H6 para eliminar el alfil en fianqueto. ¿Por qué el jugador de las blancas siempre se inclina a pensar en un intercambio como este? Es lo mismo de lo que hablamos en todo el curso. El jugador de las blancas, que solo sabe dar mate, cree que es necesario atacar al rey y que para eso hay que eliminar este alfil defensor. En realidad tú ya debes haber entendido que pensar así está mal. Tienes que pensar en actividad. Si tu actividad es suficientemente mayor que la de tu oponente, puedes empezar a pensar en atacar, en dónde atacar y cómo hacerlo. Pensar en atacar al rey antes de tiempo es una estrategia errónea. Es como empezar a construir una casa por el tejado. Vamos a comparar los ejemplos anteriores con este. Aquí tenemos una posición típica de la defensa siciliana variante dragón. En esta posición y en otras versiones de este tipo de posición, se sabe que el plan de las blancas es poner su alfil en H6, intercambiarlo por el alfil de G7 y avanzar el peón H, con la esperanza de entrar por H6 con la dama y dar jaque mate. Ese es un plan típico para las blancas, realmente peligroso para su rival y que tiene razones para resultar exitoso. Ahora te estarás preguntando, ¿por qué esto es así? ¿Cuál es la diferencia entre esta posición y la que vimos en los ejemplos anteriores? ¿Por qué antes era malo y ahora es bueno jugar así? Debemos recordar que primero que todo necesitamos tener ventaja en actividad. También deseamos tener un buen control de las casillas centrales. Y esta posición de las blancas reúne estas dos condiciones. Vemos que las blancas han desarrollado todas las piezas y casi todas están activas. Falta activar la torre de H1, pero en eso influye el futuro avance del peón H, que forma parte del plan. Todas las demás piezas ya están ocupando casillas buenas. También vemos que en el centro las blancas tienen un peón en E4, un caballo en D4 y un buen control de la casilla D5.
Es decir, que de las 4 casillas centrales, las blancas controlan 3. ¿Qué más se puede pedir? Al tener una gran actividad y un gran control del centro, las blancas están autorizadas para pensar en atacar. Se puede iniciar un ataque en este momento o se puede pensar en seguir aumentando un poco más la actividad. Si se desea atacar de inmediato, hay que encontrar la dirección del ataque. Hay que pensar en si atacar al rey o a los peones. En esta posición realmente no hay cómo atacar los peones porque están bien protegidos y su estructura es compacta. Por lo tanto, las blancas pueden elegir atacar al rey mejor. Y esta sería la estrategia correcta a seguir en esta posición. Aquí hay otra partida instructiva de Carlsen con blancas contra Karyakin. Es el turno de las negras que juegan alfil h3. Puedo apostar que muchos jugadores harían este movimiento gustosamente porque el alfil se acerca al rey blanco y las negras pueden fantasear con que en algún momento su dama se mueva por ejemplo e4 y de mate en g2. El mate parece estar tan cerca que las negras no dudan en jugar alfil h3. Torre f a e1, las blancas retiran la torre atacada, pero vamos a ver de manera realista la posición y cómo es que las negras sueñan con cumplir su plan de mate. Supongamos que las negras pueden llevar la dama a e4. Actualmente esa casilla está controlada por la dama blanca, pero podemos hacer 2 movimientos para configurar la posición deseada. Hagamos torre 8 y dama d2. Dama e4. Obviamente las blancas no van a permitir un mate tan tonto y simplemente juegan f3. El ataque imaginario de las negras ha finalizado. Vemos que de forma realista no hay manera de que las negras puedan crear ningún ataque sólido en el flanco de rey. ¿Por qué? La respuesta está siempre en lo mismo. Si comparamos la posición negra con la blanca, antes de hacer los movimientos imaginarios, podemos notar que las negras no tienen nada de ventaja en actividad. Las blancas tienen todas sus piezas activas y un buen control del centro, así que nada les puede preocupar. Es interesante que la computadora en este punto recomiende reubicar el alfil en una casilla más activa. Los humanos con frecuencia se pierden en ideas delirantes de jaque mate, por eso juegan cosas como alfil h3, pero las computadoras piensan diferente. Su algoritmo de juego fuerte les hace pensar en ubicar el alfil en una casilla donde pueda controlar una cantidad de casillas mayor. Es por eso que aquí la computadora recomienda que las negras jueguen dama e6, para jugar alfil f5 en el siguiente turno. Estando en f5, el alfil será más activo y controlará una cantidad mayor de casillas que allí donde está en h3. Esto es muy interesante y debemos tomar nota. Hay una gran diferencia entre preocuparse por la actividad y preocuparse por dar jaque mate de inmediato. Ahora, no quiero ser malinterpretado. Pensar en el jaque mate está bien, pero solo podemos permitírnoslo cuando hemos conseguido suficiente actividad de nuestras piezas. Por lo tanto, tienes que ser consciente de que existen unos pasos preparatorios que se deben realizar para asegurar la dominación con tus piezas. Sigamos viendo qué más ocurrió en esta partida. Torre d7, alfil c3, torre e8, torre d4, dama g5, dama d2. Las blancas ofrecen el intercambio de damas. Las negras al fin se dan cuenta de que no hay forma de atacar por el flanco de rey y aceptan el intercambio. Ahora resulta que las blancas van a atacar el peón débil en d5. La única manera de protegerlo es mover el alfil a e6. Torre a d1. Finalmente, el alfil con el que las negras soñaban dar jaque mate se ha vuelto simplemente un peón más alto.
Solo sirve para proteger la debilidad en D5. Es un triste final para el intento de ataque de las negras. Hemos visto nuevamente cuán importante es cuidar de la actividad de tus piezas y no solo pensar en trucos de aficionado como llevar el alfil a H3, intercambiarlo por el alfil en fianqueto y dar jaque mate. Eso no funciona a menos que tu oponente sea un novato. Si quieres ver el resto de la partida, búscala en los archivos PGN de esta lección. Carlsen ganó posteriormente. Como vemos aquí, las blancas están mejor y están presionando a las negras, que se encuentran defendiendo. Las blancas mejoran progresivamente su posición y las negras no pueden hacer casi nada.